Carlos I, o V de Alemania 1500-1558. Fue el primer rey de la dinastía de Habsburgo en España. Hijo de Felipe I de Castilla y Juana la Loca. Fue el primer rey del Antiguo y Nuevo Mundo. Pedro I, o Pedro el Grande. Fue el primer rey de todas las Rusias. 1672-1725. Logra adaptar un estilo de vida parecido al de otras potencias. El antiguo régimen es el nombre con el que se conoce al orden político, económico y social que existió en Francia y Europa Occidental durante los siglos XVII y XVIII, antes del estallido de las revoluciones liberales. Una época marcada por el absolutismo, los estamentos sociales y la convivencia de las viejas relaciones feudales con las nuevas prácticas económicas. Desde el punto de vista político, el antiguo régimen estuvo caracterizado por las monarquías absolutas. En esta forma de gobierno, el rey era la máxima autoridad política del Estado, e incluso podía llegar a ejercer todas las funciones del gobierno. Las monarquías absolutas se justificaron con la idea de que solo se podía construir sociedades ordenadas a través del mandato de Dios. Los defensores del absolutismo pensaban que Dios había elegido a los reyes para, a través de ellos, gobernar a todos los pueblos del mundo. Como los reyes recibían su poder de Dios, estos tenían derecho a gobernar de forma absoluta y no debían responder ante ninguna institución, ya que su única obligación era responder ante Dios. Los reyes absolutistas consiguieron poner bajo su control a los nobles y a la iglesia, las dos fuerzas que tradicionalmente le habían disputado el poder al rey. Ellos tenían un control casi total de sus reinos, se encargaban de los asuntos administrativos, de determinar la política exterior y de elaborar y hacer cumplir las leyes. Su poder solo estaba limitado por la ley divina y las leyes fundamentales del reino, como por ejemplo el derecho de sucesión. Durante el antiguo régimen aún se mantenía gran parte del modelo de organización social que había sido establecido durante la época medieval. En estas sociedades, el estatus social de las personas no estaba determinado por la riqueza o la situación económica, sino por el grupo social en el que nacían. La sociedad estaba dividida en tres estamentos sociales rígidos, en donde el ascenso social era bastante complicado. Los individuos tenían privilegios, obligaciones o responsabilidades según el estamento en el que habían nacido. Este orden social era dominado por los dos estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. Por debajo de ellos se encontraba el tercer estado, el cual estaba conformado por los comerciantes, artesanos y campesinos. Nacer noble garantizaba un lugar en la cima del orden social, con todos los privilegios y derechos especiales que esto conllevaba. Sus privilegios incluían los juicios llevados a cabo por sus iguales, inmunidad ante castigos severos y exención de muchas formas de impuestos. Aunque algunos nobles consideraban que el comercio no era un trabajo suficientemente digno para ellos, muchos no se oponían a involucrarse en el área mercantil. Además, se involucraron en otras actividades económicas, como la minería, la metalurgia y la fabricación de vidrio, especialmente porque deseaban obtener ganancias de la explotación de las materias primas que se encontraban en sus propiedades. La nobleza también desempeñó funciones muy importantes en los asuntos militares y del gobierno. Desde la época medieval, la nobleza terrateniente había servido al ejército como oficiales militares, pues, según las tradiciones europeas, los nobles eran los más aptos para estos cargos. Por esto, en la mayor parte de Europa, los nobles terratenientes ejercían funciones del gobierno local. Es más, en países como Prusia, toda la burocracia del Estado reflejaba los valores aristocráticos. Por su parte, los campesinos eran el grupo social más grande de la época. Ellos representaban aproximadamente el 85% de la población europea.
En Europa occidental, la mayoría de los campesinos eran legalmente libres. Algunos poseían pequeñas tierras y otros trabajaban en las tierras de los nobles como aparceros. Constantemente, ellos tenían que lidiar con los privilegios de los nobles, quienes les reclamaban derechos de caza y pagos de cuotas, algo que poco a poco irá generando un profundo resentimiento entre campesinos y nobles. Por otro lado, en Europa oriental, la mayoría de los campesinos vivían bajo condiciones de servidumbre. Por ejemplo, en el este de Alemania, los campesinos estaban atados a las propiedades de su amo. Tenían que trabajar en sus tierras y no podían casarse o mudarse sin permiso o sin haber pagado un impuesto. En cuanto a la economía, en el antiguo régimen, la agricultura seguía siendo la principal actividad económica. Especialmente durante el siglo XVIII, la producción agrícola aumentó de gran manera, debido a la existencia de más tierras de cultivo, ganado más abundante y más sano, y mejores condiciones climáticas. Además, la aparición de nuevas técnicas de cultivo ayudó a aumentar la producción. Para esto, también fue muy importante la adopción de dos importantes cultivos americanos, la papa y el maíz, dos cultivos que rápidamente se convirtieron en un alimento básico en varias regiones de Europa. Aparte, por estos años, el comercio experimentó un importante crecimiento, gracias a las rutas comerciales que conectaban a Europa con los otros continentes del mundo. También las actividades financieras crecieron enormemente. La creación de nuevos bancos y la aceptación del papel moneda fue muy importante para esto, pues permitió expandir los créditos a lo largo del territorio europeo. Además, la industria también tuvo un notable desarrollo durante esta época, sobre todo la industria textil, con la producción de ropas de lana y algodón. Para este desarrollo fueron muy importantes los nuevos inventos, como los telares mecanizados, los cuales permitieron aumentar significativamente la producción. Gracias al crecimiento del comercio, la banca y la industria, los comerciantes, banqueros y empresarios se convirtieron en grupos sociales muy poderosos. Ellos no estaban conformes con el absolutismo ni con el orden social del antiguo régimen. Por eso serán estos grupos quienes, inspirados en las ideas de la Ilustración, liderarán las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, unas revoluciones que llevarán al final del antiguo régimen.